que resiste, que reivindica derechos, que se organiza, ¿no? Que pasa a la ofensiva y tiene victorias muy importantes que nos han dado una república con división de poderes, con separación del Estado y de la iglesia y del el clero, las iglesias, ¿no? Que nos han dado una república de derechos, que en este proceso que llamamos Cuarta Transformación tiene un nuevo giro de rueda, un nuevo paso hacia adelante, después de que se había atorado desde la traición que hicieron los priistas a la Revolución Mexicana y luego la oscuridad neoliberal, se nos había atorado ahí el proceso de desarrollo de nuestra república, pero estamos retomando el paso. Y entonces, la, la defensa de la soberanía nacional, ¿no? Y la defensa de los derechos humanos, las libertades democráticas y el medio ambiente frente al fascismo, porque no es otra cosa. Por eso digo que es una relación tensa y una relación plagada de contradicciones y tensiones, una diplomacia compleja, la que se está haciendo con Estados Unidos en esta etapa concreta, porque se está haciendo con un gobierno fascista, ¿no? Y no es cualquier cosa, ¿no? Claro que nuestra presidenta tiene que cuidar su lenguaje y tiene que comportarse como una mujer de Estado, ¿no? No puede decir lo que nosotros decimos, pero nosotros sí podemos hacer el análisis y ubicar qué es lo que estamos viviendo, ¿no? Y entonces estamos viviendo, fíjense, o sea, el gobierno de Donald Trump se plantea retrotraer la historia de la humanidad hacia el siglo XIX, así de simple. Al interior de su país está destruyendo al Estado, ¿no? Y está destruyendo los derechos ciudadanos, ¿no? Desde desconocer a los ciudadanos por nacimiento, ¿no? Que es una conquista histórica de los derechos humanos, de los derechos republicanos, ¿no? Que alguien que nace en un territorio, pues es ciudadano de ese territorio. La ciudadanía es una conquista histórica democrática, ¿no? Que es uno de los derechos fundamentales que hace iguales a los seres humanos en comunidad política. Y eso Donald Trump lo está echando para atrás, dentro de su país, Déjame ¿no? te digo una cosa respecto a eso, perdón que te interrumpa, Molay, pero precisamente responde la intención de nombrar a todos los nacidos en este territorio como ciudadanos. En primer lugar, responde a un instinto colonialista de los europeos y de pues, los padres fundadores de Estados Unidos. Es decir, bueno, a ver, este continente, este territorio le pertenece a los pueblos originarios, los mal llamados nativos americanos, ¿no? Pero los pueblos originarios de estas tierras. Pero ahora que llegan los nuevos inmigrantes, bueno, ellos sí también tienen derecho al nacer en este territorio a convertirse en ciudadanos de este territorio. Y bueno, bajo esa premisa se fundan los Estados Unidos, que es una premisa después positiva. En un principio fue con la necesidad de establecer el colonialismo, después se convierte en algo positivo y ahora, era algo positivo para ellos cuando se trataba de que pudieran nacionalizar a los llegados europeos. Y ahora que llegan pues personas de otras latitudes a los Estados Unidos, bueno, siempre han llegado, ¿no? Pero que quieren acabar con personas que llegan de otras latitudes y que no son de la raza caucásica, bueno, pues ahora sí quieren retirar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, llamado jus soli, lo cual es absoluto, como bien dices, ¿no? Está retrotrayéndonos a todos, deja tú el siglo XIX, al medievo, a los cruzados españoles, man. Sí, sí, es que ¿por qué me refiero al siglo XIX? ¿No? Porque es el siglo del imperialismo y del colonialismo, ¿no? En donde las grandes potencias capitalistas, Francia, Inglaterra, posteriormente la emergente Alemania, se reparten el, el mundo, ¿no? Sobre todo América y África, sobre todo África en ese momento, pero América ya estaba repartida, ¿no? Y Asia, ¿no? Y incorporan luego al concierto imperialista a Japón y a Italia y el imperio austrohúngaro, ¿no? Y se reparten el mundo. Bélgica, ¿no? Bélgica cometió el peor genocidio registrado hasta ahora en el Congo. Se calculan más asesinados congoleños que los
judíos asesinados por Hitler en la Segunda Guerra Mundial, pero de lo que se habla todo el tiempo es del genocidio de la Segunda Guerra. No, pues el genocidio que llevó a cabo el Leopoldo, el emperador de Bélgica en el Congo en el siglo XIX, inicios del XX, pues fue peor que el genocidio vivido por los judíos, ¿no? Ahorita mismo hay un proceso de genocidio en el Congo, ¿no? O sea, ese imperialismo tampoco ha dado, tampoco se ha echado para atrás, ¿no? Digamos, pero tiene otras características ahora, ¿no? Pero después de las dos guerras mundiales, el sistema capitalista había entrado en una serie de controles que se había adoptado a partir de la Organización de las Naciones Unidas y a partir de la Carta de los Derechos de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos, ¿no? Que nunca firmó Estados Unidos, por cierto, ¿no? Eh, y con la desaparición de la Unión Soviética, inicia un proceso de cómo la potencia global estadounidense es hegemónica, ¿no? Hay un periodo donde no tiene resistencias, por lo tanto desata las guerras que conocemos, las guerras en Medio Oriente, ¿no? La guerra del Golfo, ¿no? Pero vienen procesos en los que tiene ciertos contrapesos, tiene, ¿no?, ciertas resistencias, y ahora el mismo Estado norteamericano, el mismo Estado gringo, ¿cómo se llama? El mismo aparato industrial militar tiene sus limitaciones en el ordenamiento del mercado y en las propias limitaciones geográficas de la influencia de las transnacionales y el capital. Pero en el siglo XXI tenemos estos grandes fondos de inversión que tienen el poder de concentrar el Producto Interno Bruto de regiones enteras, ¿no? Tienen el poder de quitar y poner gobiernos, de influir y organizar revoluciones de colores, ¿no? Para tumbar gobiernos que no son afines al imperialismo norteamericano, y tiene un poder omnímodo capaz de llevar a la crisis una economía completa, ¿no? Y de generar un desgaste social y un empobrecimiento que obligue al levantamiento, ¿no? Y a eso le pones arriba, a la cabeza, a un psicópata, ¿no? A un psicópata que no reconoce las conquistas históricas de la civilización occidental. Y yo decía esto de la ciudadanía porque sí, bien, la anotación que tú haces es sobre la ciudadanía norteamericana es válida, pero yo voy más atrás, ¿no? O sea, el concepto de ciudadano es un concepto que brinda derechos al sujeto por el hecho de nacer en una comunidad política, ¿sí? Eso es una victoria de los procesos democráticos, civiles, ¿no? Durante toda la historia de la humanidad, ¿no? De que el ciudadano es sujeto de derechos y los derechos se van logrando cada vez para más sectores de la población, ¿no? De tal manera que el ciudadano no solo es el hombre rico blanco, sino que el ciudadano es todos los que tengan ciertas características de habitar un territorio. El ciudadano es todos los que habitan el territorio, el ciudadano es todos los que nacen en el territorio, hombre, mujer, no solo los hombres y mujeres blancos, sino también hombres, mujeres indígenas, hombres, mujeres negras y negros, ¿no? El concepto de ciudadanía es una ampliación de derechos que Donald Trump borra de un plumazo, ¿no? Así, en su propio país. Pero decía, eso es lo que hace adentro de su país, entre muchas otras cosas, ¿no? Está creciendo la inflación, va a entrar en una crisis profunda, eso ya lo sabemos, pero hacia afuera su actitud es una actitud imperial, ¿no? Es la actitud del Kaiser. Tenemos un Kaiser aquí, ¿no? Apoltronado en el estado más peligroso de la historia. Y entonces, negociar con eso es complicado. Ya le dobló la manita allá a la OTAN, ¿no? Hizo ver a los líderes europeos como párvulos, como imbéciles, ¿no? Eh, y ya hoy, incluso hoy tenía, no sé si sea necesaria hacer su reunión con Zelensky, ¿no? Donde le va a dar sus cachetadas y a Ucrania le van a terminar quitando el 50% de sus recursos de tierras raras, ¿no? Y se van a repartir el país con Rusia,
¿no? Y todos los muertos ucranianos y todo el ridículo que hizo la Unión Europea y los otanistas, ¿no? De izquierda y de derecha, todos los que apostaron a incentivar y atizar la guerra en Ucrania, pues se quedan con un palmo de narices y en el ridículo, y en lugar de estar pensando en una seguridad autónoma y en una soberanía europea y en un proyecto europeo de derechos para los pueblos europeos, están en la locura de rebasar por la derecha a Donald Trump y de meterle más dinero al armamentismo y de continuar la guerra y continuar la matanza en Ucrania, ya sin Estados Unidos, dicen ellos, fíjate, ¿no? Y luego el cuate se da el lujo de hacer gala de su perversidad con el video que se hizo famoso esta semana que pasó, el video sobre Gaza, un video brutal donde banaliza el genocidio, ¿no? Sí, qué Donde barbaridad. hace un culto asqueroso, porque además es muy asqueroso, un culto a la personalidad del rico, ¿no? Eh, con un discurso más que misógino y homófobo, eh, pone a los guerrilleros de Hamas bailando como mujeres allí, como bailarinas en la playa, ¿no? Una lluvia de billetes, ahorita la estamos viendo allí donde está Elon Musk, ¿no? Que además es famosísimo Elon Musk por su filiación nazi, ¿no? Y entonces, o sea, se da el lujo de hacer esta banalización del mal y esta burla, ¿no? Y además justificación del genocidio y del exterminio del pueblo palestino, a lo que le va a meter dinero y que lo va a seguir apoyando, ¿no? Entonces, o sea, este esperpento que se da a estas licencias, que se comporta como un imperio del siglo XIX, como un Kaiser del siglo XIX, ¿no? Es el que tenemos aquí al lado y con el que nuestra presidenta está negociando. No es cualquier chingadera, ¿no? Sí, está complicada, ¿no? ¿Qué contradicciones hay? Pues que nosotros tenemos que ser muy firmes, pero al mismo tiempo tenemos que saber en qué momento debemos ceder, ¿no? Tenemos que ser muy contundentes en la defensa de la soberanía nacional, pero para que esa contundencia tenga fuerza, necesitamos el plan B y el plan C y el plan D, ¿no? Que no los conocemos, pero desde el análisis nosotros podemos ver, o sea, el plan B y el plan C tienen que ver con el plan México, por supuesto, fortalecer la economía interna, desarrollar la industria, desarrollar la sustitución de importaciones en clave siglo XXI, no vamos a regresar al siglo XX, sino una sustitución de importaciones que nos permita construir las materias primas y los recursos que estamos trayendo del exterior y sobre todo los que extraemos de Estados Unidos, ¿no? Ubicar dónde están la compra de mercancías norteamericanas donde nosotros podemos y debemos aplicar aranceles, ¿no? Si ellos aplican los suyos ya en marzo, dice Trump, o en abril, como había dicho antes, pues nosotros también aplicar aranceles que les duelan a ellos, ¿no? Y ahí no podemos tener medias tintas, sino ser muy contundentes. Y el proceso de reindustrialización del país, no frenarlo para nada, ¿no? Todo este proceso de reindustrialización y de reconstrucción del ferrocarril a nivel nacional para tener una conectividad en todo el territorio, para tener conectividad con los puertos de Salina Cruz y de Veracruz, ¿no? Y con todo el transísmico para convertir a México en una ruta comercial ineludible y además tener rutas y formas de circulación de mercancías en todo nuestro territorio de norte a sur, ¿no? Con corredores industriales capaces de armar cualquier tipo de maquinaria y que pueda negociar y convertirse en una articulación de la economía global relacionándose con Rusia y con China y con otros países, pero fundamentalmente Rusia y China, sin necesidad de estarle pidiendo favores a Estados Unidos, ¿no? Y ese es nuestro plan C y nuestro plan D, ¿no? Una diplomacia mucho más amplia que permita incluso hacer acuerdos militares con otros países para defendernos de Estados Unidos, porque eso hacia allá está llevando al mundo este, este, este genocida, magnate, fanático, ¿no? Que, eh,
el siglo XIX, una de las características que tuvo fue que las potencias imperiales que crecieron a partir del desarrollo industrial, del colonialismo y del imperialismo, se repartieron el mundo y ejercieron un poder de dominación que terminó con el choque de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una guerra de 31 años, ¿no? Los historiadores vemos ese fenómeno de las dos guerras como 31 años de guerra, con un periodo de entreguerras allí. Y eso fue causado por la ambición imperialista, ¿no? Y este señor está trayendo nuevamente al escenario global la ambición imperialista, ¿no? Pero ahora tenemos al Kaiser aquí. En el siglo XIX, el siglo XX, el Kaiser estaba sentado en Alemania, ¿no? Y ahorita lo tenemos acá al lado, ¿no? Y es nuestro primer socio comercial. Entonces, tenemos que buscar otros socios comerciales, desarrollar una industria potente que nos permita tener soberanía real y autogestión, ¿no? Y una serie de relaciones diplomáticas globales que nos permitan acuerdos militares que sean una defensa política y diplomática frente al crecimiento de la locura, por lo menos los siguientes 4 años, mi queridísimo Toño. Y yo lo he visto de manera tajante, que ha sido una forma de enfrentar las problemáticas con mucha fuerza, con mucha dignidad por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Quiero agradecerte, Molay, que pues haya sido parte hoy de esta transmisión y que nos puedas aportar tan fuertemente con estos comentarios. Te pido también, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Pues muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio, gracias por escuchar, gracias a quienes están allá del otro lado también muy atentos y que están en la lucha. Y pues yo, Molay Masa en Twitter, Molay Masa, aunque no me he metido mucho a X, a Twitter, ¿no? Lo último que dejé fue esto de que la derecha cínica, Trump, está regañando a la derecha hipócrita para que se ponga cínica en Europa, ¿no? Y parece que ahí van ya a ponerse cínicos, ¿no? Entonces, pero ya me voy a meter más a X. En Facebook, ahí me encuentran Molay Masa igual. En TikTok ando subiendo, pues nada más compartiendo información, antropología y filosofía. Y pues en esas redes me encuentran. Y pues eso, visítennos ahí en la 4TV, ahí estamos haciendo entrevistas y ahí están también nuestro programa de Musicratos, búsquenlo en YouTube, que está muy divertido. Y tenemos los círculos de estudio que les invito a que participen los sábados, los domingos, Círculo Esparta, a las 5 de la noche, Círculo Esparta, y los lunes a las 8 de la noche, Círculo Semilleros de Conciencias. Este lunes vamos a analizar un texto de Lenin que se llama La Guerra y la Revolución, justamente donde hace un análisis de la Primera Guerra Mundial. Y nos sirve mucho para entender el mundo que hoy estamos viviendo, mi querido Toño. Un abrazote también para ti, para don David y para Ceci, que anda por allá, y también a Vicente, un abrazo. Todo nuestro cariño para nuestro compañero Molay Masa Ontiveros. Muchas gracias. Gran historiador, gran compañero, gran luchador. Gracias. Gracias, Molay. Gracias.